Ok, buenos días. ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos. Compañeros, de verdad, pues súper contentos de tenerlos acá, pero en primer lugar, pues darle la bienvenida y unas palabras de gratitud al doctor Gonzalo. Recientemente, pues aterrizó al país y de verdad que muy juicioso dijo, sí, yo voy a estar allá con los estudiantes. Entonces acá, estudiantes de posgrado, maestría en finanzas, MBA, el espacio se busca que sea cercano, por eso es que no lo hicimos en un auditorio, en el teatro, en un aula, porque queremos conversar con el doctor Gonzalo, así que vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, esperamos que ustedes se sientan inspirados a aprovechar este momento. Por acá pues Marixa ya nos va a hacer la presentación del doctor Gonzalo. A veces en el aula de clase podemos utilizar diferentes recursos para aprender, bien sea casos de estudio, noticias, conferencias, podcasts, entre otros. Pero tener acá uno de los pues, ejecutivos, empresarios más admirados, más reconocidos en el entorno nacional, realmente es una gran oportunidad. Así que aprovechemos el espacio, ¿ok? Vamos a identificar lecciones que difícilmente podemos extraer de un libro, porque lo vamos a tener acá con nosotros. Entonces, siéntanse todos bienvenidos. Doctor Gonzalo, como le decía, un honor tenerlo por acá con nosotros y esperamos que se sienta muy bien atendido. Bueno, muchas gracias. Ando un poco mal de voz, entonces si nos va fallando nos vamos acercando, hagamos ese negocio. Ya, doctor Gonzalo, en unos minutos le van a traer un micrófono. Okay. Y pues quería saludarlos y decirles que lo hagamos de una manera muy práctica, que sea agradable, que logremos llegar a los puntos que ustedes verdaderamente quieren preguntar o en los cuales tienen curiosidad. Y no hay ningún tema que sea vetado, que no se pueda hablar, ni hay ninguna pregunta o ningún comentario que sea absurdo, ridículo o elemental. Todas las cosas son importantes en todas las actividades humanas, o sea que simplemente charlemos un rato. Yo a propósito preparé unas 2 o 3 cositas con respecto a la guía que me dieron, pero no quise estudiar mucho para que sea una cosa como más espontánea, ¿cierto? Y voy a tratar de no repetirme mucho a mí mismo. Entonces, un gusto conocerlos a todas y a todos y arranquemos y conversemos. O sea que aquí estamos. Perfecto, entonces, hola a todos, Marixa López, algunos nos conocemos, otros ojalá nos conozcamos después, profesora del MBA. Invitamos al doctor Gonzalo y voy a decir con orgullo en primera persona, invité al doctor Gonzalo inicialmente porque me soñaba tener a uno de mis héroes colombianos en una conversación aquí en la universidad. Entonces lo voy a presentar así, como uno de mis héroes. El doctor Gonzalo, pues, yo creo que es uno de los ejecutivos más importantes en la industria del retail en Colombia. Yo creo que ha marcado un antes y un después de ese sector, ¿cierto? Un sector que hace, pues, unas décadas casi inexistente, absolutamente segmentado, y con pues, el doctor Gonzalo y todos los ejecutivos que han hecho historia en Grupo Éxito, pues lograron armar un negocio multinacional con inversionistas además absolutamente sofisticados europeos. El doctor Gonzalo entonces pues no solamente un gran líder empresarial, un gran visionario, seguramente un gran valiente, porque esas historias no se cuentan solamente desde los éxitos, sino también un gran colombiano, porque hay un matiz que tal vez no se sabe mucho o lo olvidamos rápido, pero el doctor Gonzalo fue parte de la mesa de negociación de la paz en La Habana. En mi clase vemos ese estudio, ese caso del acuerdo de paz de La Habana, no porque seamos uribistas o antiuribistas, sino porque es un gran caso para ver pues como las técnicas de negociación casi que de libro aplicadas a una negociación de la vida real. Además es un caso que se está estudiando en todas las facultades de administración del mundo. Entonces lo estudiamos pues como por caso de estudio, porque es de mucho interés, pero también lo estudiamos por colombianos, porque pues si estamos haciendo negocios en Colombia, deberíamos conocer bien este mercado y qué está pasando aquí. Entonces para mí, mi héroe Gonzalo Restrepo,
pues no solamente por su gran trayectoria profesional y por lo que hizo desde Ley hasta Grupo de Éxito, sino además porque decidió tomar una responsabilidad absolutamente dura, que fue apostar la paz de Colombia, así uno sea uribista o no lo sea, es una cosa que todos deberíamos agradecer. Entonces, bueno, bienvenido, doctor Gonzalo, para mí es un honor, un placer, siempre lo saben, y aquí estamos sobre todo para aprendernos. Hemos definido esta charla como en 4 bloques. Un primer bloque para que hablemos de liderazgo en las empresas, para que hablemos de aquellos matices que tiene el liderazgo, aquellas competencias generales que tiene que tener un líder. Después nos vamos a ir un poco a cómo ese liderazgo se ejerce en función del crecimiento internacional, ¿cierto? Cuándo crecer, cuándo esperar un poco más, en qué momento apostar al crecimiento inorgánico u orgánico. Después vamos a hablar un poco de emprendimiento, ¿cierto? Que es otro espectro del liderazgo empresarial, ¿cierto? Y pues tal vez no me ocupo en una corporación, sino que hago un negocio. Eso requiere las mismas capacidades u otras. Hay unos que somos emprendedores y otros no. Eso es verdad o mentira, Rafa, que de eso hemos hablado tanto. Y al final, tal vez el matiz que me parece a mí más arriesgado, valiente, y que demuestra pues un liderazgo absolutamente auténtico, pues del doctor Gonzalo, es este matiz del doctor Gonzalo negociador, y allí plantearnos una pregunta como empresarios y como líderes empresariales, y es cuánto uno debe ocuparse del entorno, cuánto uno debe responsabilizarse o corresponsabilizarse del entorno, y si eso es necesario o no desde el entorno empresarial. Entonces, nada, arranquemos, estamos felices. Yo creo que hablo por todos los que estamos aquí, felices y honrados, doctor Gonzalo. Y si quiere, arranque usted con esas anotaciones que tenía, que yo sé que es muy juicioso. Una de las cosas que hablamos en mi clase es que yo no he conocido ningún empresario exitoso que no se prepare. Creo que esa es una de las claves, y es que es siempre preparado. No solamente pues el doctor Gonzalo, sino que yo doy por hecho, yo no he visto una persona brillante en negocios que no se prepare. Ojo, eso no es solamente de inteligentes, uno se prepara. Entonces estoy segura que el doctor Gonzalo ya tiene unas ideas, empecemos desde sus ideas, ¿te parece, Moisés? Claro. Y desde ahí vamos desgranando. Sí, total. Adelante, doctor. Pues muchas gracias. Se ha mencionado mucho en las palabras de introducción el término líder. Líder pues es una expresión en inglés que significa como el que va en la punta, el que está adelante, el que está descubriendo el terreno, el que está caminando adelante en la fila para que los otros con menos temores sigan el mismo camino. Pero ¿qué es un líder? ¿Cuándo se necesita un líder? ¿Por qué se necesita un líder? Un líder es un experto en un negocio, es una persona que sabe mucho de esa actividad, etcétera, etcétera, o es una persona que tiene unas características especiales. El líder no es el que repite cosas que ya siempre se han hecho, sino que el líder es el que descubre y crea caminos nuevos para llegar a metas de cosas o que no se han hecho enteramente o que no se han hecho de la misma manera. Y en los negocios, como en todas las actividades del mundo, pues hay líderes y hay seguidores. Hay personas que después que alguien descubre y rompe un camino, les queda muy fácil seguir la huella de esa persona, pisando fuerte por el camino que esa persona ya descubrió. Pero ¿cómo se descubre un camino nuevo? ¿Y por qué se debe descubrir un camino nuevo? ¿Y cuándo en un negocio es necesario descubrir un camino nuevo o no es necesario descubrir un camino nuevo? Yo diría que muy distinto a lo que piensa la gente, y sobre todo ahora en estas épocas de la inteligencia artificial y de todos estos términos, el líder siempre va a ser necesario, y el trabajo del líder siempre va a ser un poco angustioso y desconocido. No es lo mismo que el administrador, son dos términos distintos.
El administrador es una persona que muchas veces maneja algo que tiene ajustados los componentes, que ya está funcionando. Es un reloj que ya está marchando. Pero el líder, basado en una intuición, en cosas parecidas que han hecho otros, en actividades similares, va creando su propio camino. Por ejemplo, ¿quién podría ser, dirían ustedes, bueno para leer sobre liderazgo? Yo no soy un gran lector. Soy un gran lector de lo que me gusta en el momento, pero yo diría, Winston Churchill, por ejemplo, fue un gran líder. Y el líder se parece mucho como al artista. El artista tiene unas cosas básicas que ya las tiene. Sabe echarle color así o asá, sabe combinarlo así o asá, y eso es una técnica y se aprende y cualquiera la puede aprender. Pero cuando entra como a la fase creativa, sale algo de adentro de él que está descubriendo una cosa nueva y creando un camino nuevo que una vez descubierto, otros ya van a poder seguir como si fuese algo bien. No sé si me explico bien, pero es lo que pasa mucho en el mundo de la política, por ejemplo, de que el político que abre un camino nuevo está enfrentado a constantes contradicciones y tiene muchos compromisos entre lo que él piensa y lo que al final descubre que se puede hacer. Yo creo que muchas veces las cosas no salen exactamente como el líder quiere, pero lo que sí es cierto es que el líder es alguien que se atreve a enfrentarse como a un mundo bastante desconocido que por lo menos él está recorriendo por primera vez. Pero, ¿en qué se puede apoyar un líder? Porque hay ayudas. Casi nada o mucho de lo que existe ha sido ya inventado. Digamos, en mi carrera profesional, porque yo manejé otras empresas antes de estar en el éxito, una de ellas hacía estos jeans que se llamaba Caribou, que aquí pues ya hoy en día no existe, pero que me tocó en una época en que la empresa estaba quebrada, pues como decimos nosotros, con problemas, en el Chapter 11, pues, y había que sacarla adelante. Manejé una pequeña empresa textil cuando salí de la universidad en Estados Unidos, en fin, otras compañías. Con una cosa muy rara, siempre fui el gerente, porque cuando me ofrecieron el primer trabajo, me lo ofrecieron en una compañía que ya estaba en quiebra, pero yo dije, gerente es como bueno ser cabeza de ratón, ¿no? Mejor que cola de león. Entonces, vamos a ver qué sale de esto. Y yo me dediqué mucho a viajar por todo el mundo, a ver dónde había ese negocio y a mirar los negocios que hacían eso, que lo hacían mejor. Entonces, cuando la Junta me preguntaba mucho, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Pues, ¿qué telares hay que comprar? ¿Qué tipo de organización hay que tener? Yo había visto repetidamente tantas fábricas de eso en New England, en todos los estados del norte de Nueva York, por ejemplo, en Massachusetts, en Vermont, etcétera, que yo no tenía duda de decir, es este el tipo de maquinaria que necesitamos. Me preguntaban por qué. Entonces ahí viene la cosa de que muchas veces en la vida las respuestas son simples, y yo decía, pues porque el 90% de los buenos que yo vi, que me parecieron, tenían ese telar. Entonces, yo no soy ingeniero, nada, no tengo idea, pero que ese era el telar que tenían, ese era el telar que tenían. Por lo tanto, ese es el que debemos comprar nosotros. Entonces, la brújula se va componiendo, no es porque alguien tenga la habilidad de descubrir cosas milagrosas, sino porque estamos en un mundo en que casi todo ha sido ya inventado o ha habido un camino parecido por el cual ha transcurrido alguien y que yo puedo asimilarlo a lo que yo voy a recorrer, y esa debe ser una de las habilidades del líder. O sea, el líder debe tener dos cosas. Hay dos cosas, hay el estilo del líder y hay la estructura del líder.
básicamente una empresa es esas dos cosas. Una empresa uno la ve y tiene un organigrama, una cosa. Por ejemplo, en el éxito mío, pues que a mí me tocó 23 años, porque cuando entré había 4 almacenes, cuando me fui había como 400, pero nosotros copiamos mucho, o sea, viajamos mucho por Francia, por Estados Unidos, por Canadá, por Polonia, por todas partes, viendo comercio, y donde encontramos que una cosa estaba en el 70% de los sitios, descubríamos una tendencia, y donde veíamos esa tendencia, pues tratábamos de adoptarla colombianizada a lo que aquí se necesitaba. Por ejemplo, en ese momento la tendencia era una tendencia hacia los grandes almacenes, hacia todo bajo un mismo techo, todo bajo un solo espacio. Entonces, no quiero perderme mucho del camino, pero, y luego, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, en el cómo lo vamos a hacer, yo, que había estudiado mercadeo y psicología, puse dos énfasis muy importantes. El primero, la gente, y con mucha humanidad. Por ejemplo, hay líderes que creen mucho en ser muy militares. Estas son las reglas, que son serios y ordenados y que cumplen, pero que no hay un alto grado de afecto, de emociones, etc. No era mi caso. Mi caso era, aquí somos un equipo, somos como una familia, nos tenemos que reunir frecuentemente, tenemos que revisar la estrategia, tenemos que ver cómo vamos en eso que estamos inventando, porque era un camino que, si bien ya otros habían recorrido, en alguna medida nosotros lo estamos inventando. Entonces, la estructura que yo construí era una estructura que era muy fuerte en eso del mercadeo. Claro que hoy en día hay otras cosas, es decir, entonces que hay la inteligencia artificial y que hay todas estas cosas que han venido saliendo, entonces que vamos a crear una empresa totalmente nueva, de algo totalmente distinto desde cero. Es muy raro. Si ustedes conocen una, díganmela, pero debe haber unas que salen. O sea, está el que inventa un banco sin sedes para el banco, está el que, bueno, no sé si alguien va a ser capaz de inventar cómo ir de acá a Europa sin un aparato, sin un avión, no sé, pues, podrá ser que algún día alguien lo haga, pero todavía no lo ha hecho. Entonces, cualquier cosa que se haga viene derivada de lo que ya existe y se puede hacer mejor. Entonces, lo que yo estaba tratando pues, de decirles a ustedes es que yo sí creo que es muy importante la estructura que uno cree y el estilo que uno tiene. El estilo que a mí me gusta, yo no creo en las empresas inhumanas, yo no creo que eso se vaya a acabar por el hecho de que existen todas estas cosas tecnológicas. Yo creo que al contrario, la humanidad, la cercanía, el líder que se hace querer, el espíritu del trabajo en equipo, todas esas cosas van tal vez antes a crecer en importancia que los desarrollos tecnológicos. Yo siempre doy el mismo ejemplo y lo repito y digo, pues son buenos, uno hace las cosas más rápido. Y yo le digo, señora que está allá atrás, digo, antes a mí me ponían en EAFIT cuando estudié allá, porque yo luego me transferí a Estados Unidos a calcular el valor presente neto de una cosa, y eso era con una fórmula. Qué pereza, a mí se me olvidaba esa fórmula y todo. Y sufría mucho, pues, porque hasta llegaba en un problema si no me sabía la fórmula. Después ya inventaron la Hewlett Packard, y la famosa Hewlett Packard era una calculadora que eso funcionaba como al revés, y al final, un día uno el PB y salía el valor presente neto, y listo. Y ese que salía ese era, porque la calculadora Hewlett Packard no se equivocaba. Recuerdo que se me cayó en un examen en la Universidad de Georgia, me miraron todos con tristeza como quien dice, este está perdido, se le cayó la calculadora Hewlett Packard. Hoy en día, me imagino yo que uno se lo puede preguntar al teléfono, al chat GPT, le puede decir, ve, ¿cuál es el valor presente neto de esto? Y le contesta, pues tal y tal. Y si quiere se lo contesta en 5 idiomas distintos también, si usted lo quiere así. Y entonces, ese tiempo que uno se gana en eso, pues
se traduce en eficiencias que van a servir más y más para el futuro. Pero básicamente eso en cuanto al líder. Ahora, una empresa cualquiera, y aquí voy a acabar para que me hagan otra pregunta a ver si me logro concretar, se compone de unas cosas que tiene que tener y de otras cosas que puede tener o no. Y de las cosas que puede tener o no es de las que deriva la personalidad. Por ejemplo, una empresa hoy en día tiene que tener, cualquiera, tiene que tener proveedores. Imaginen ustedes una empresa sin proveedores de cualquier cosa, de software, de sistemas, de materia prima, tiene que tener proveedores, tiene que tener sistemas, los mejores sistemas, si no está atrás con respecto a las demás, y tiene que tener logística. La logística se volvió en este mundo pues absolutamente fundamental. Ahora, si tiene esas tres cosas, ¿una empresa gana? No, no gana. No gana. Si tiene esas tres cosas, puede competir. Si no las tiene, pierde, eso sí es seguro. Si las tiene, no quiere decir que gane, sino que puede entrar a competir. Y entonces ahí es donde hay otras cosas. Por ejemplo, nosotros decíamos que en el retail, cuando yo estaba pues en el caso del éxito, eran como cosas que el ser humano puede ver. La P de punto. Entonces, ¿qué era para mí punto? Punto era, bueno, ¿dónde va a quedar el almacén? El almacén tiene que quedar en la intersección pues de la avenida del Poblado y tal, al lado del metro, con estación de metro y todo. Pues ese es punto. Pero también era punto si va a tener 1000 metros cuadrados, o va a tener 5000, o va a tener 10.000. Eso también es el punto ya por dentro, ese punto, cómo era ese punto. Entonces, lo del punto era básico, y era una de las 5 cosas que podía tener. Después del punto está otra que es el valor. El valor es como, ¿qué me da usted por el precio y el esfuerzo que yo hago? Por lo que le estoy pagando en plata, más en ir allá, en visitarlo a usted, etcétera, etcétera. Ese es el valor. Es como un trade-off entre esas dos cosas, ¿cierto? Y luego está mucho lo de el producto. El producto puede ser barato, pero de mala calidad. Usted puede lograr ser tan eficiente que sea barato y bueno, ¿no? Seguramente va a ganar el que lo tiene barato y bueno. Y por último, estaba el de las, bueno, el del valor, pues que es qué por qué precio, y está el de las comunicaciones. Y comunicaciones no hay sino de dos tipos. Hay comunicación, digamos, emocional o comunicación promocional. ¿Qué es una promoción? Dicho de una manera pues muy paisa. Una promoción es una cosa que uno hace para vender cuando todo lo otro le ha fallado, porque como no vende nada, entonces tiene que bajarle el precio a las cosas para poderlas vender. Entonces usted en realidad no tiene un buen negocio. Entonces está recurriendo a una cosa que se está casi que engañando a sí mismo. Pero en las preguntas que me hacía Maritza, el otro día me decía, el líder es alguien que tiene una brújula. Es como, hasta se me parece la palabra brújula, como de brujo. Es alguien que sabe exactamente para dónde va. No, el líder no tiene, el líder genera un sentido de para dónde va, primero copiando rápido, porque casi todo, como yo les decía, alguien lo ha hecho antes, entonces eso ya le da un sentido de a dónde debe llegar. Y si no, es una mezcla como de intuición, de ambición, de sueño, como el artista que va creando para poder llegar allá. Yo no sé si yo se los transmito bien, pero
Eso es así y es muy difícil, porque una brújula muestra dónde está el norte, pero no muestra los obstáculos que hay en el camino para llegar allá. No muestra, pero ahí hay una quebrada, pero ahí hay un pozo que tiene 5 metros de profundidad. Eso no lo muestra. Eso lo muestra, así como la canción de Juan Manuel Serrat, se hace camino al andar. Uno va andando, uno va recorriendo, uno va mirando para todos los lados y uno va diciendo, es por aquí. Un líder tiene que ser capaz de decir por dónde es, aún así no esté muy seguro de que es por ahí. Y de hacerse seguir de su equipo. Y eso es un líder, por ejemplo, en una guerra. Y eso es un líder en política. Y eso es un líder empresarial. Y va corrigiendo rumbo. Y nunca va a encontrar que 2 veces, inclusive para hacer la misma cosa, el camino de hacerlo se presenta de la misma manera y de la misma forma. Entonces, el líder sí puede tener algo de brújula, pero no es un brujo, pues, es una persona que va dando un paso, va midiendo, se va reuniendo con su gente, va revisando, va mirando, pero sí se atreve a hacer cosas pues, distintas y nuevas, y luego tiene que ser lo suficientemente convincente para que los demás no crean que es un loco y que lo sigan, y de pronto sí lo hace y tiene un grupo bueno, llega allá y mete un gol y desarrolla una empresa chiquita en una grande o crea una empresa nueva que todo el mundo se va a quedar aterrado de cómo sí salió. ¿Cierto? Más o menos eso es Pero no sé si responde un poquito a lo que tú dices, pero es como una forma como yo veo como ese aspecto. Yo aquí he tomado nota, Moisés, tengo solo una pregunta porque he abordado muy juiciosamente todas mis preguntas de la preparación de la charla, pero solo tengo una pregunta. Va a hacer un poquito como de coger ideas que se me han quedado a mí es, un líder está mirando para todos lados y lo primero que hace es copie, eso no da pena, eso al contrario demuestra capacidad de observación, de preparación, eso es una palabra más fácil de referenciamiento, hágalo constantemente y ahora el mundo está mucho más cerca, usted puede referenciar en Google, ¿cierto? Le puede pedir a ChatGPT que le ayude a referenciar, ¿cierto? Con buenas preguntas se lo hará. Y después, me ha encantado esta metáfora que ha puesto de el líder como artista, ¿cierto? El líder como artista. Después de que se la sepa todas, de que haya hecho MBA, de que haya ido por el mundo, de que se la sepa todas, permítase crear, ¿cierto? Y eso requiere una dosis alta de valentía. Y hay veces falla. A veces no sale la obra, hay que arrancar el papel, se perdió el tiempo y hay que volver a empezar otro camino. Y no hay que tener mucha pena con los que lo están siguiendo a uno, de que vean que uno admite que se equivocó, porque es mejor hacerlo rápido que demasiado tarde. Lo otro es que me parece a mí súper importante de esto y es de una persona que puede contar la historia desde el éxito, no solamente desde el grupo de éxito, sino desde el éxito que logró, saber que también estaba inseguro, que a veces no estaba seguro de para dónde estaba cogiendo, ¿cierto? Saber tramitar esa inseguridad constante, saber que eso es parte también de liderar, que uno más o menos sabe, no hay brujos, más o menos sabe, y tener el arrojo, la valentía y la disposición de ir para allá, tramitando y respirando la inseguridad, me parece a mí, y me lo dice a mí hoy al oído que estoy tramitando caminos desconocidos para mí. Quiero hacerle una pregunta. Está muy de moda últimamente en Antioquia porque se está haciendo un ejercicio pues promovido por varias organizaciones, entre ellas Pro Antioquia, acerca de Antioquia Emergente, un ejercicio de aplicación de una teoría que es vieja además, de la teoría de la estrategia emergente. Y allí a mí me parece impresionante, pues, porque además va a lo básico y lo que dice es que usted puede planificar un montón de cosas, pero al final el real liderazgo y la jugada maestra va a estar en la capacidad de ver aquello que emerge, aquello que no era previsible,
aquello que surge y que un buen líder, atento líder, es capaz de decir, uy, allí está la oportunidad, la cojo. Entonces no es el camino prediseñado de la planeación estratégica, ¿cierto? Objetivo allá, me voy juicioso, siguiendo, sino es un líder olfateando y pescando aquel resultado emergente que va a ser donde construya su capacidad de ganar. Contanos alguna historia de alguno de esos resultados emergentes que encontraste en tu vida empresarial, que seguramente fueron muchos, y que lograste pescar y volver de eso el valor de Grupo Éxito o de alguna otra empresa de la que quieras pues como contarnos. No, pues digamos en el éxito, nosotros, cuando llegué había el almacén del Poblado, el almacén de Envigado, el almacén de Colombia, el almacén de Guayaquil, ahí donde está el Hueco, que era donde se fundó, en el 47 o algo así, y había acabado de ser inaugurado el de Bogotá. Cuando nos fuimos de allá, ya habíamos comprado a Cadenalco, que tenía muchos más almacenes que nosotros, que eran los almacenes Ley. Habíamos comprado a Carulla, habíamos comprado a Pomona, habíamos comprado a Superinter, habíamos comprado al Vivero y habíamos hecho, digamos, 300 almacenes nosotros de todos los tipos. Eran iguales los que estábamos haciendo al final que los primeros. No eran iguales. Cuando nosotros entramos, estaba la fiebre en el mundo de lo que yo llamo todo bajo el mismo techo, ¿cierto? Ir a un lugar donde usted encuentra los textiles, el supermercado, la ferretería, todo esto. Si nosotros hubiésemos seguido en eso, estaríamos hoy, y de hecho yo diría con respeto que la compañía tiene ese reto ahora, un poquito por fuera de la realidad que cambió. En un momento dado la gente cambió todo bajo el mismo techo. Por poco puede que sea lo básico, pero al lado de mi casa. ¿En qué momento hizo eso? Cambió un monstruo de 10.000 metros cuadrados por una cosa de 200 metros cuadrados, 300 metros cuadrados al lado de la casa, donde puedo hacer el mercadito de lo básico, no tengo que sacar el carro del garaje. Cambió la manera de vivir. Y el que no se adaptó a eso, se quedó con los grandes, a lo mejor se quedó con unos monumentos que el día de mañana no va a saber muy bien qué hacer. Por ejemplo, en Francia, uno de los almacenes de Carrefour y todos los están cerrando, los almacenes de Auchan, los almacenes de todos los grandes, porque la gente no va, son hechos en las afueras de las ciudades, y la gente no quiere el problema del taco, del trancón, de todo eso para ir hasta allá a encontrar un precio que ese chiquito también se lo está dando, y encontró la manera de darlo es teniendo 1.000 o 2.000 de esos chiquitos. Yo creo que me desvié pues un poquito de la pregunta, pero o me la volvés a hacer, pero yo creo que pues hay momentos de inspiración en que uno descubre, o porque ve y copia, o porque crea, que las cosas tienen que ser distintas y uno tiene que cambiar, la tiene que ser distinto como la estaba haciendo siempre, o se muere en el camino, ¿cierto? Para mí, yo nunca tuve la respuesta solo, ni me considero que fui un líder ni muy inteligente, ni que es que estudié mucho o que fue las mejores calificaciones del grupo, pero sí tenía una habilidad y era, creo yo, era hacer equipos como de alto rendimiento que me acompañaran con pasión, con entusiasmo y con muchos deseos de ganar y que aceptaran que el camino que yo decía era el único que íbamos a, pues ellos contribuían porque nosotros nos encerrábamos así 4 días seguidos sin salir, a vivir, a dormir allá, todas esas cosas, y ya cuando salíamos con una estrategia, pues todos nos comprometíamos a que la íbamos a ejecutar. Y yo creo que eso es muy válido todavía y sigue siendo, pero yo no recuerdo pues momentos que yo haya tenido de genialidad en nada,
No como, a mí me dicen, ¿y usted cómo es? Y yo digo, pues común y corriente. Pues, todos somos común y corriente. Lo que pasa es que tal vez sí era arriesgado en ensayarlo. En la época de los grandes almacenes, ¿qué era hacer un ensayo? Pues hacer una inversión de, no sé, 20.000 millones de pesos con la plata de unos accionistas. Un ensayito. Y que mirándote a ti diciéndote, bueno, pero si eso no funciona, nos vamos aquí todos. Y uno después irse a dormir a la casa y poder dormir, pensando que de pronto uno de esos señores los va a quebrar. Y entonces al otro día usted ya no es más gerente. Ni usted es gerente, ni ellos tienen la plata para meterla allá. Pero una vez que los convence, y usted convence a su equipo, y luego ponerlo a funcionar. Entonces, aquí pues porque estamos hablando de empresa, pero yo creo que eso es lo que el mundo, como les decía, está lleno de imprevistos y todo. En la Segunda Guerra Mundial, ¿qué iba a saber Churchill si entraban por Normandía con los americanos, etcétera? Que ahí sí era el paso definitivo y el final de la guerra. No, estaban convencidos de que era una manera de hacerlo y que en ese momento, en esas circunstancias, con esa plata, con esas condiciones, con esos permisos de cada país, pues era como la mejor. Y una persona como él tuvo en su speech, en su manera de convencer a los demás, en su humanidad o en su locura, suficiente fuerza para hacerse seguir. Entonces un líder sí tiene mucho eso, y es que es convincente y es capaz de mostrarle a otros que si bien el camino es peligroso y ofrece dudas, vale la pena si se mete el gol. Y entonces no hay free lunch, es lo que les estoy diciendo, por más que, pues, free lunch sería yo preguntarle al chat GPT, bueno, y si hago esto, me va a ir bien, y que me diga, le va a ir divino, pues usted mañana es un millonario, listo, ¿cierto? Pero resulta que lo que no le va a decir es, pero en este momento esa pregunta que usted me está haciendo, me la están haciendo otro millón de personas, que se llaman su competencia, ¿cierto? Que también lo van a hacer y puede que mejor que usted, y en países que tengan más condiciones para hacerlo, y una cosa y la otra. Entonces, yo digo que no hay nada para ganar como un buen equipo que desarrolle conjuntamente una buena estrategia. Y cuando yo les hablaba, por ejemplo, del retail de los 5 puntos, pues les decía, está el sitio, está el valor, está los sistemas de información, tal, hay que escoger, porque el que escoge ganar en todo, casi siempre pierde, porque hace todo medianamente. Entonces, hay que ganar muy fuerte en una cosa. Entonces, ustedes miran un almacén, por ejemplo, es que yo en realidad hace mucho rato no estoy en el retail, pues ya me salí y tengo mi oficina aquí en Le Mont, soy vecino de ustedes y yo hago construcción, porque conocí muchos amigos que hacen construcción, entonces entre esos proyectos está ahí el de Le Mont y ahí puse mi oficinita, o sea, están muy invitados cuando quieran, porque somos muy vecinos, ¿cierto? Pero en el caso del éxito, a mí siempre pues me siguieron en lo que yo veía en mis viajes y todo, ellos, y por eso fue que logramos hacer lo que hicimos, pero yo no creo que yo haya inventado nada, pero les doy el ejemplo. Entonces, por ejemplo, para mí es bueno, yo digo, ustedes miran a Decathlon, estoy hablando de una marca que llegó aquí, que es de la ciudad de Lille, en el norte de la frontera con Bélgica, en Francia. ¿Y qué tiene Decathlon? ¿Qué tiene Decathlon? Decathlon tiene un espíritu. Yo he estado ahí porque me han invitado esa familia, los dueños de eso, ¿cierto? Ellos hacen un concurso todos los años de las mejores invenciones para el deporte que hay. Entonces, los que ganan en la empresa y presentan el mejor producto para la nieve, deportes en la nieve, o para ciclismo, o para tal cosa, ganan premios, los exaltan, eso hacen el Coliseo de Lille, les dan allá de todo, pero
tiene que desarrollar un producto que, siendo de mejor precio que los que hay en el mercado, cumpla con todas las condiciones de seguridad y todo eso, y de pronto, tan le pega. Entonces, uno cuando va a Decathlon siente como, hombre, son buenas cosas para los precios que tienen. Pues para ser extranjeros que vinieron a estar aquí en Colombia, entonces uno sigue yendo allá. Entonces, escogieron ganar en eso, en eso. Otra persona puede escoger ganar en que tiene la gente más querida, así como decimos los paisas, pues que tiene la gente más servicial y más atenta del mundo. ¿Por qué a usted va allá? Los precios son muy buenos, normales, pero es que a mí me tratan como a un rey, y resulta que es que a todo el mundo lo tratan como a un rey. Y lograron hacer eso, lograron hacerlo, es que hacerlo es muy difícil. Pero usted no puede tener eso y tener también los productos más innovadores y tener también el local mejor hecho. Usted no puede tener todas, tiene que sacrificar unas para tener otras poquitas muy buenas, sabiendo que siempre las tres de sistemas, ¿cierto? De la parte pues de la logística y de los proveedores le tienen que funcionar muy bien, ¿cierto? Bueno, pero por ahí nos vamos encarretando. Doctor Gonzalo, yo quisiera hacerle una pregunta, porque todos reconocemos que uno de sus mayores logros como líder de éxito fue la expansión. Y pues inicialmente hablamos de que vivió en Venezuela, me habló de que compró muchas cadenas retail en Venezuela. ¿Cómo decidir cuándo crecer de forma orgánica o a través de adquisiciones? Lo que pasa es que, bueno, aquí lo voy a hacer al revés para que no se me olvide. No, eso se le presenta a uno. Es mucho mejor crecer por adquisiciones que crecer orgánicamente, porque usted, a la vez que crece, elimina un competidor. El competidor se vuelve usted, ¿cierto? Entonces, si a usted se le presenta una oportunidad de una buena adquisición, siempre tómela, porque mete el gol doble. Pero, por ejemplo, en el caso de Venezuela, lo que me tocó a mí es que para entrar y llegar a construir una masa crítica como acá, no teníamos el tiempo. Entonces buscamos qué cadenas y encontramos que CADA era la cadena que había formado alrededor del lago de Maracaibo la familia Rockefeller, y que los Maxis y Supermaxis era otra cadena que se había unido después con esa, y que si lográbamos comprar esa que estaba en algunas dificultades, pues íbamos a poner un pie muy fuerte en ese país, y lo pusimos con cosas. Por ejemplo, nosotros asumimos que la cultura en Venezuela era igual a la de aquí. No, era otra cultura. Eran más desarrollados que nosotros en otras cosas. Por ejemplo, eran más internacionales, más acostumbrados a los productos de afuera, etcétera, que nosotros. Tenían conceptos distintos sobre el servicio, etcétera, etcétera. Y no todo fue aplicable ni fue transportable allá, para nada. Tampoco sabíamos que iba a llegar Chávez, pues, y nos iba a quitar todos los almacenes de la noche a la mañana de un día. Que a mí me pasó eso. Yo esa historia pues la he contado de que yo estuve con él y él hasta me estimaba a mí, Chávez, ¿cierto? Y me dijo, seamos socios. Y yo le dije, pero presidente, ¿cómo es uno socio, pues un privado? En todas las cosas que yo he visto, que he leído, que he estudiado, todo, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo yo le puedo ir a decir a mis accionistas que me volví socio del Estado de Venezuela o del presidente de Venezuela? Ya estaban las cámaras de fotografía ahí esperando afuera y los micrófonos y todas las cosas. Y ese no que le dije a Chávez me costó, pues simplemente que nos quitó todo. Que nos expropiaron. Expropiese y nosotros perdimos la cadena con eso. Después hubo una manera a través de unos tratados internacionales por Holanda, con los cuales estaba registrada una de las matrices de Francia, que se logró recuperar parte de esa plata, pero todo el trabajo, todo lo que hicimos por llegar allá, toda esa expansión, se perdió ahí, ¿cierto? Pero de lo más interesante de lo que yo he tratado, pues, o de lo que yo traía en la cabeza, es como decirles a ustedes, bueno, pero ¿cuál es la diferencia entre una empresa, pues, qué hace distinto a un líder? Un líder es como
sí, como un militar que da una orden y todos tienen que ir ahí, o es una persona que tiene algo como en lo humano, que tiene algo como de psicólogo, que tiene algo que es capaz de, siendo duro, hacerse querer para que todo el mundo vaya ahí con gusto y con ganas de ganar. Yo creo que ahí es cuando uno gana. Y yo no creo que eso no vaya a estar en los negocios del Bitcoin, en todo, eso, en todo va a existir. Y Rappi también lo va a tener, y el otro también lo va a tener. Si uno logra hacer un equipo, entonces está en el estilo del líder, yo digo, no paternalista, no. Este no sirvió, hizo el mismo error 20 veces, para afuera, pues no, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando es de si usted es capaz de tener un humanismo controlado, generoso, y un grupo que lo siga con amor y con afecto, eso es mucho más efectivo que una organización de tipo autocrático, militaroide, digamos, donde las cosas se hacen inclusive con temor. Y hay muchas empresas donde es maluco trabajar. Yo les digo a ustedes o ya están trabajando en algunas o van a trabajar en otras, y algunos están felices en la que están y otros están muy aburridos. Y a lo mejor los que estamos aburridos o aburridas es porque el ambiente es maluco, o es porque ustedes tienen algo que no va con eso. Pero también hay el caso en que es que el ambiente sí es maluco. Es que hay líderes que no son capaces de crear un ambiente. Es que eso no es incompatible. Sí. Dando buen servicio se puede ser más feliz que dando mal servicio. Es uno más contento con sus clientes, con su público, con sus ejecutivos, con las personas que lo van siguiendo, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Siguiendo con el tema del crecimiento, ¿cierto? Uno criado en organizaciones que han sido muy ambiciosas y que dicen que crecer es un imperativo, pues está acostumbrado a que eso es lo que hay que hacer, eso hay que crecer y hay que crecer lo más rápido posible porque además las ventanas de oportunidad son cortas, pero sí será que uno siempre tiene que crecer, o sea, cuando uno debe decir como organización, para aquí un momentico, ¿qué elementos tienen que olfatear uno para decir, este no es un buen momento para crecer? Por ejemplo, en este momento en Colombia, uno de crecer o no crecer, en fin, ¿te ha tocado algún entorno en el que uno diga, aquí más bien paramos un poquito o incluso salimos? ¿Qué cosas son buenos indicios de que uno ahí tiene que más bien frenar? Muchas veces, inclusive, pues el extremo sería, tengo que tirar la toalla y tengo que empezar otra cosa. Allá se puede llegar. Yo recuerdo con mucho orgullo, pero nunca se hizo. Cuando yo me fui del éxito fue en el año 2013. En el año 2012 yo ya me había dado cuenta que small is beautiful, pues, que los negocios ya no iban a ser los hipermercados de 15.000 metros cuadrados, sino que iban a ser los pequeños formatos, sobre todo para alimentos. Ya en la parte de textiles también almacenes más especializados, pequeños y todo. Ya empezó en Estados Unidos la decadencia de los Sears, de los Macy's, de los Bloomingdale's, de Lord & Taylor, de todos esos. Y en Europa de los Carrefour, de los Auchan, de los Jean de Casino, de todas esas marcas. ¿Cierto? Entonces nosotros vimos, yo lo vi con mis propios ojos porque nunca perdí ese hábito de viajar. Por ejemplo, yo vi que en Polonia los dueños del mercado, todos habían entrado. Cuando Polonia como que se abrió, un comunismo más cerrado, más apretado, y como que se abrió a un mercado más libre y más competido. Allá llegaron todos con los grandes hipermercados, con todas esas cosas, de todo el mundo. Y resulta que el que ganó fue uno que se llama Biedronka. Biedronka, aquí los colombianos le decimos a un cuerroncito que lo llamamos la mariquita. Es muy bonitico, pues, porque lleno de punticos.
Y los dueños de Biedronka en Polonia son una firma portuguesa que se llama Jerónimo Martins, que es la dueña de una firma aquí que se llama Ara. Pónganle ojo ustedes a Ara. Yo sé que todos ustedes están oyendo que va muy bien de uno, y va muy bien, y ya están ganando plata de uno. Yo, por ejemplo, digo que Ara le va a ganar a de uno, que saben demasiado. Empezaron en el centro, entonces, por ejemplo, de las 3 cosas que dijimos ahora, escogieron logística. Entonces, ¿dónde empezaron ellos? Eje cafetero. La mitad geográfica del Colombia civilizado es en el eje cafetero. Y ahí pusieron todos los centros logísticos y todo lo primero. Y empezaron. ¿A dónde entraron de último? Donde el retail era más teso, que era Medellín y esta área. Ahí apenas están entrando. Pero ya el resto del país lo fueron cogiendo, pusieron sus satélites periféricos y lo han hecho supremamente bien. ¿Qué hice yo ese año? En el año 2012 hicimos un roadshow, a mí me tocó hacerlo. ¿Qué es un roadshow? Un roadshow es que uno pues lo prepara, aprende su examen, consigue su banquero de inversión, en el caso de nosotros era JP Morgan, se va a viajar por todo el mundo a levantar plata. Levantar plata es una cosa dura, porque usted tiene que tener una buena historia. Usted tiene que tener una historia convincente de para qué es esa plata y por qué esa persona que la va a poner ahí va a ganar eso más un rédito adicional. Y la historia que yo vendí era que el éxito ya no iba a ser más almacenes de los grandes, sino que se iba a meter muy duro en lo que se llama la proximidad, que es el concepto de uno o de Ara o esto. Ahí ya me salí yo, pero ya vino una nueva administración que decidió no hacer eso. Entonces esa plata se utilizó en otras cosas. Pero tampoco lo estoy diciendo para decir, yo tenía la razón, no sabemos, porque yo no lo llegué a hacer. Pero creo que si lo hubiéramos podido hacer, habríamos aprendido lo suficiente y podíamos haber llegado a buenas localizaciones y habría sido mejor que haber hecho más de los grandes. ¿Cierto? Entonces creo que ese fue un error muy grave que nosotros cometimos. Pues o que la compañía, digamos, en ese momento cometió. Y de ahí vinieron esas otras cosas y todo, que yo ahora quiero tocar eso muy rapidito, de que yo en realidad antes de irme para Cuba, lo de la paz, que si les interesa les puedo tocar algo de eso, pues fui presidente de la Junta de Ecopetrol, que es la compañía más grande en Colombia, y es una junta muy difícil. Digo, si alguna compañía es como compleja y el Estado tiene mucho que ver con ella y todo eso, y allá vivimos problemas también muy difíciles, como por ejemplo el terminar a Reficar, por lo cual casi nos meten a la cárcel porque lo terminamos, porque en Colombia, en vez de dejarse muerto allá, medio construido, que llevaba 12 años en construcción, lo terminamos y lo pusimos a operar. Entonces después nos dijeron, como ustedes se pasaron el presupuesto, pues se tienen que ir para la cárcel. Pero es que hay veces las cosas, sobre todo cuando no se planean muy bien, valen más por lo que se planea, ¿cierto? Pero bueno, yo siempre tiendo así como a salirme de la conversación, entonces, pero ya eso se me está volviendo una vez. Entonces, tratar de enfocar. Qué maravilla, Moisés. Maricha, pues quisiera hacer una pregunta, pero también invitarlos a que estos últimos minutos pues también se animen a preguntar, ¿ok? La pregunta está relacionada con un término que citó ahorita de éxito, todo bajo un mismo techo, decisiones de diversificación. Al momento de tomar la decisión, algunos criterios clave para decidir, me diversifico, mantengo mi portafolio tal cual está. No, nosotros sí tomamos muchas decisiones de diversificación y nos metimos en muchos negocios enteramente nuevos. Por ejemplo, el negocio de la tarjeta tuya, que fue un negocio, se lo propusimos a Bancolombia 50 y 50, ellos con el 50% y nosotros con el 50%, porque nosotros dijimos, hombre, ustedes tienen plata aquí que les depositan las personas, o sea, ustedes tienen lo que yo necesito, porque a mí las personas no me depositan ni un solo peso, acaso me pagan lo que compran, pero no más.
Y yo tengo las personitas de 2 pies que entran en el almacén por millones y ustedes necesitan esas personas. Entonces hagamos un negocio juntos, saquemos una tarjeta, creemos una compañía y creamos esa compañía, creamos las agencias de viajes, creamos las estaciones de servicio. Empezamos a trabajar, quiero ser muy honesto, con los formatos de proximidad. El primero lo llamamos ¿qué precios? Era la letra Q, apóstrofe, precios, Q precios. Ese era, como quien dice, el de uno de nosotros. Y a mí me tocó estar haciendo los ensayos como 2 años, inclusive al gerente le dije, usted se tiene que ir a vivir allá, un muchacho como cualquiera de ustedes. Yo le dije, pusimos uno ahí al lado de la placita de Flores, en Medellín. Yo le dije, usted tiene que ir a vivir por ahí, usted no puede estar viviendo en el poblado, pues poniendo un formato que va a ser más popular y más cercano y más parecido a la tienda de barrio, si bien no es la tienda de barrio. Si usted no entiende a esa gente cómo vive, si es que en una tienda de barrio se puede comprar hasta un cigarrillo, si usted quiere puede comprar 2 cigarrillos, ¿cierto? Entonces, usted quítese esa corbata, póngase unos blue jeans y váyase a vivir allá. Pero él no arrancó, no lo hizo. Yo digo que ahí a lo mejor yo me demoré mucho, confié mucho en que lo íbamos a hacer más rápido, pero no le habíamos pegado todavía bien. Pero nosotros hicimos mucho negocio pues nuevo, distinto, las agencias de viaje, todo eso, que fueron complementarios. Pero fue eso bueno. Yo te diría, ni tanto que queme el santo, ni tanto que no lo alumbre, porque uno ya entretenerse mucho en otros negocios, como por ejemplo el negocio de real estate, que también lo tiene ya la compañía, que era abrir centros comerciales, ¿cierto? Con la marca Viva, que así se llaman esos centros comerciales, era también un nuevo negocio. Distrae cash y recursos de invertir en la mutación del negocio importante, que es el de consumo, de todos los días, el de comprar la pasta de dientes y el cepillo de dientes y las cosas que uno necesita en la casa, los mangos, la piña, ¿cierto? El arroz. Y nosotros, aunque el éxito tuvo cosas distintas, por ejemplo, como nació del textil, el éxito no nació uno tiene que estudiar mucho la historia para saber para dónde va. El éxito no nació de un negocio de comida, como la mayoría de las grandes cadenas. El éxito nació de un negocio de ropa, de textiles, que se vendía en Guayaquil, muy barato, en el almacén que tú dices, porque don Gustavo Toro entraba ya a una bodega Coltejer y decía, ve hombre, ¿cuánto vale un metro de esa tela? Y le decían, vale tanto el metro. Y decía, si te compro todo el rollo, ¿cuánto vale? Le decía a Gustavo, se lo rebajaba tanto el metro. Y después don Gustavo decía, ¿y si le compro toda la bodega qué? Entonces ya se la vendían a la mitad del precio, pues, porque las textileras estaban en un momento difícil y él entendió eso y eso todo lo mandaba a hacer en camisas, entonces vendía esas camisas a unos precios increíbles, ese era el gancho, y a través de eso, ya una vez tenía los clientes dentro de los almacenes, pues vendía otras cosas. Pero yo siento como que en la charla, que sé que se nos está acabando el tiempo, nos hemos enfocado mucho como en lo del retail y eso, y yo quisiera que pudiéramos dedicar un ratico, aunque sea corto, a tocar eso de que, por ejemplo, si negociar lo de la paz era distinto, ¿no? Negociar lo de la paz era igual de duro que trabajar en lo otro. Solamente que a un paso tan lento, tan lento, tan lento, que uno podía pasar un mes en un paro y uno no se podía desesperar, ¿cierto? Para llegar a donde sea. Y si ustedes me quisieran preguntar, yo, porque a lo mejor no lo preguntan, bueno, ¿y usted fue muy feliz allá? Yo les decía, no, yo les digo, no, yo fui. Para mí fue demasiado duro estar allá, negociando con los que secuestraron amigos míos, algunos que murieron en esos secuestros, o negociaciones que yo tuve que hacer de secuestros para sacarlos de ese problema.
Pero hay veces una solución está en una negociación, hay veces está en la guerra. Démonos puños, pues, a ver quién gana. Hay veces puede estar en una negociación, y yo asumí que podía estar en una negociación, y si bien fracasó por muchas razones, porque ganó el no, porque hubo grupos disidentes muy grandes, sobre todo esos del Cauca, del señor Mordisco y todo. Por ejemplo, aquí, yo veo las edades de ustedes, uno no podía ir a la Unión es arribita de la ceja, y uno no podía ir a la Unión, porque era ya peligroso de que lo secuestraran. Y si uno se movía por la de San Antonio a la ceja, había un lado en que secuestraban mucho y otro en que no secuestraban tanto. El lado hacia el lado del Carmen eran mucho más los secuestros. Y la verdad es que lo que ha bajado ese crimen en Antioquia, digamos después de la negociación con la FARC, porque la FARC era predominante en Antioquia, pues es una cosa increíble, y la cantidad de gente menos que ha muerto y todo, y a mí eso me basta. Digo, no es perfecto, no es perfecto. Tampoco fue perfecta la que hicieron Arafat y los israelitas en la época de Clinton, pero esa paz duró mucho. ¿Hasta cuándo? Hasta ahora que se dañó todo, ¿cierto? Pero hubo muchos años en paz. Entonces, las cosas todas hay que emprenderlas pues con mucha convicción personal y con muy de que sí se puede, y hay que escoger el líder. Si ustedes quieren ser verdaderos líderes, pues tienen que escoger mucho qué talento van a utilizar. Van a utilizar la fuerza, van a utilizar la autoridad, que es válida, porque ya en esta época de las máquinas y de las grandes cosas, el humanismo no va a existir, o van a utilizar el humanismo. Yo quiero decirles a ustedes 1.000.000 de veces hoy aquí que yo creo que soy un rebelde, ¿cierto? En que el humanismo va a seguir siendo muy importante, y que los líderes que sepan de humanismo y que además de integrarse muy bien a todas estas nuevas tecnologías y saberlas utilizar muy bien, que entiendan cómo se trabaja con las personas, son los que van a ser los presidentes y los presidentes de los países también, y las personas que yo creo que en el fondo van a mover el mundo hacia adelante. Yo soy muy incrédulo a pensar que eso se va a acabar y que vamos como a un mundo en que los robots nos van a manejar a nosotros y no al revés, ¿cierto? No lo creo. Yo quería decir, a ellos les voy a decir esto, porque a lo mejor pues hay gente que dice, no, un abogado, que ¿para qué estudia derecho si ya un contrato se lo hacen allá en un minuto? No, claro que se ganan eficiencias. Yo antes me ponía a escribir las cartas en francés. Yo no sé, mi señora que está ahí sentada las hace perfectas. Yo no, porque yo no hablo el francés perfecto. Pero las hago más o menos buenas. Pero ahí están mis errorcitos. Ahora la hago en español y se la meto a la máquina esa y eso me sale perfecto. Entonces gané un tiempo en eficiencia para hacer esa carta. Pero para lo que persigo con la carta y todo, no. Eso todavía me falta, ¿cierto? Entonces, la cosa pues es que las cosas sí se pueden hacer, y se pueden hacer cosas increíbles siendo como muy pragmáticos, muy prácticos, viendo otros que lo hayan hecho, viajando, copiando. Es que copiar es una palabra fea, pero adaptarse rápido entonces es menos feo. Adaptándose rápido, ¿cierto? A las cosas. Yo ahora estoy en la junta de una compañía que mucha gente no quiere, que es Avianca. A veces sí, a veces. A veces sí, a veces no. Porque entró en Chapter 11, la compraron unos fondos de inversión de distintas partes del mundo, la junta es en Londres, y yo digo, Avianca, yo voy a juntar a Avianca, yo soy el único colombiano en la junta de Avianca, el único colombiano. Todos son extranjeros, una compañía totalmente extranjera, ¿cierto? Y que cambiaron el modelo, es decir, es como del bus al avión, y que todo el mundo pueda montar en avión, y eso
para nosotros en Avianca era como no permitido, porque nos enseñaron a que Avianca es el placer de volar, el privilegio de volar. Yo soy distinto, yo tengo con qué pagar un pasaje, ¿cierto? Los otros no alcanzan a llegar allá, pero ¿quién tiene la razón? Allá alguien llegó y cambió la estrategia, y ese alguien es un gerente con una junta, ¿cierto? ¿Y va a funcionar o no va a funcionar? Interesante, está por verse, yo no sé, pero no les parece como chévere ver lo que está pasando ahí. Es muy interesante. Yo quisiera rematar para que le demos un espacio pues, a todos, que he visto pues, muchas caras de déjame preguntar. El líder está escuchando todo el tiempo, está percibiendo el entorno, está con su corazón disponible, su mente disponible a tomar riesgos, a que otros lo sigan a pesar de que él no tiene toda la certeza de que vaya a funcionar. Entonces, ¿todos podemos ser líderes? ¿O hay algunos que no podemos? ¿Qué cosas? Si vos decís 3 cosas que vos tenés que chulear por dentro para saber si la tenés, o si más bien no te metes por ahí porque la vas a sufrir mucho. 3 cosas que te imagines. Yo, por ejemplo, a mis estudiantes les digo, yo he visto, los líderes que yo conozco son enfermizamente optimistas. Enfermizamente optimistas. Si usted es una persona más bien negativa, pregúntese si quiere tomar ese peso de estar a la cabeza porque ser enfermizamente optimista es una cosa que yo he visto de común en los líderes que yo he tenido la posibilidad de conocer. Decirnos 3 cosas como para que uno haga el chulo por dentro y diga, me le meto, no me le meto, la tengo, no la tengo, porque además hay muchos lugares en las organizaciones en el mundo, no tiene uno que estar al frente. Esté allá si lo disfruta, si puede tener felicidad con eso, ¿cierto? Entonces, danos ahí una pista para hacer el checklist por dentro, si es que se te ocurren 2 o 3. Es que es muy difícil porque es como tratar de describir el perfil psicológico de las personas. Yo, por ejemplo, en el caso que les mencioné ahora, yo digo, uy, yo estaba en la Junta de Ecopetrol, era la compañía más grande de Colombia, era mixta, una parte pertenecía al gobierno, o sea, a todos los colombianos, otra parte pertenecía a unos accionistas que pusieron un dinero adicional. Mi voto valía lo mismo que el de cualquier otro miembro de junta, pero siempre uno sabe que el voto de un presidente de una junta tiene su peso especial. Más bien, ellos podrían tender a irse por la línea mía si yo los convencía que yo tenerme que ir por la línea de ellos, porque yo estaba representando también al gobierno en ese momento. Y cuando nosotros tuvimos que tomar la decisión de si meterle en lo que se llama un control de cambios, que es meter una plata adicional para terminar la refinería de Reficar, que nos ha salvado, porque en este momento estaríamos sin gasolina si no estuviéramos teniendo esa gasolina y con el 30% menos de presupuesto nacional. Y con el 30% menos de presupuesto nacional. Entonces yo me pregunto si yo fui valiente o no. Yo no puedo decir que yo soy valiente en el sentido de que tú me pusiste el ejemplo, porque como mi señora está ahí, pues ella sabe que no. Y entonces ella va a decir, ese ejemplito que vos pusiste allá, pues eso es mentiras, porque vos sos más bien pesimistón. Y siempre te me quejas y me lloras, pero es que uno tiene que tener con quien llorar también, es parte de la estrategia. Y eso también cuenta. Y yo digo, yo tengo en mi personalidad una cosa de que soy muy ordenado, muy constante, como era cuando montaba en bicicleta. Eso era hasta el alto. No se podía uno bajar antes del alto. Era feo. Eso no se hace. Era hasta allá. Entonces yo sí sé que yo tengo esa característica, pero que si me da miedo, yo creo que yo más del 50% de las cosas las he hecho con miedo. Pero el miedo no me para. Es muy raro. Hay gente que el miedo lo paraliza. Y yo si tengo una convicción, sé que tengo de pronto en mis características personales, que soy muy sensible, que
que eso me va a afectar, que no sé, pueda tener que no puedo tomar café porque ahí ya me es barato, no, manicomio, ¿cierto? Pero que yo lo voy a hacer. Y una vez que decido que lo voy a hacer, y sobre todo si me hago acompañar de un buen equipo, nadie me va a parar. Pero salgo con mis heridas al otro lado del camino. Salgo aporreado y todo, pero yo las acepto. Y si tengo que ir al psiquiatra o al psiquiatra, y si tengo que, todo, para eso son los psiquiatras, ¿cierto? Y tengo que ir al médico, y si tengo que hacer un deporte, hago el deporte, y lo que sea, porque es que esas cosas no son penosas. Entonces, como que me he atrevido, y así es como he encontrado. Ahora pues, yo soy ciudadano francés en este momento, pero por matrimonio, pues porque la mamá de Hélène era francesa, pero también como por cercanía con ese país, porque empecé el accionista mayoritario del éxito en francés, y empecé a ir, y tal cosa, y hacer cosas allá, y de pronto, insistí tanto, ustedes no me creen, yo tengo muchos años, el doble que todos ustedes acá, y yo ya aprendí ese bendito francés, pues, pero lo aprendí en el sentido de que, claro, me notan el acentico y todo, pero yo puedo ir a una universidad y dar esta charla, esta misma, ¿cierto? Y conversar con los estudiantes, y de hecho lo he hecho, y me invitan, y voy, con mucho miedo, pero voy, ¿cierto? Pero voy, siempre voy, y nunca desaprovecho una oportunidad de esas, nunca. Porque entonces entro en contacto con la gente, tengo una cosa que no tienen los otros, algo distinto, voy como adelante con los tiempos. Acabamos de llegar de allá y a donde me invitaron, allá fui. Acabamos de terminar tristemente una fundación que yo presidía, yo era el presidente de esa fundación, y trabajábamos con el teatro, con los niños, los hijos de los inmigrantes, que son franceses, pero como adoptados, que se están metiendo a la cultura, con los verdaderos franceses. Lindísimo lo que habíamos logrado hacer con centavos, porque a las compañías casi que no las dejan dar, allá el Estado es el que da, ¿cierto? Pero no, en mi cosa no está rendirme muy fácil a algo, esa parte no está, pero lo de que haya descubierto la fórmula, más bien, yo digo, si uno de ustedes la tiene, ¿cierto? Para mi señora está la jardinería, eso la pone muy en contacto, pues sí. Pero yo, el deporte, hay veces pienso, bueno, ya me voy a poner a jugar golf, más que a mí me parece que el golf es como la vida, que uno siempre dice, como ya lo hice bien una vez, lo voy a hacer bien la segunda vez, y resulta que ¡tan! Ahí uno se da en la cabeza y demuestran la humildad, ¿cierto? Pero no, yo creo que todos somos muy comunes y corrientes, pero sí hay que tener pues mucha tenacidad en las cosas para salir adelante. Yo tengo que hacer una pregunta última, prometo, y es, ¿cómo es una persona común y corriente o sea, cómo hace, cierto, Gonzalo Restrepo, que es común y corriente, cómo es una rutina, a qué hora se levanta, qué hace por la mañana, ¿cierto? Porque yo creo que un líder o una persona de alto desempeño son sus hábitos. Son sus hábitos. Y los otros líderes que yo he conocido y gente que yo admiro muchísimo, que es común y corriente, yo sí les veo hábitos muy parecidos, muy parecidos. Entonces yo no sé cuáles son los hábitos del doctor Gonzalo porque no somos tan cercanos, pero a ver si nos da un poquito de cómo es uno común y corriente, ¿cierto? Porque aquí somos por ahí 30, todos con su traducción diferente, que es común y corriente. A ver si de ahí sacamos pistas. Y ya con eso abrimos el espacio. Yo en la vida mía hoy es muy distinta a lo que era la vida estando en el éxito de esos 23 años. Yo me levantaba a las 5 de la mañana, me montaba en mi bicicleta, subía al Alto de las Palmas aquí, ¿cierto? Me sentaba en unos tronquitos que había en una cosa allí donde daban una arepita, sí, ahí,
lo de los papos, pues, ahí comíamos alguna cosita y volvíamos a bajar. Casi siempre subía con un amigo mío, Jorge Londoño, que fue presidente de Bancolombia. Jorge, yo le metía mentiras a él y él es más serio que yo. No me metía tantas mentiras a mí, pero yo le decía, hombre, estoy muy cansado, tengo como gripa, pero eso era para cogerlo aquí en esta subida, en la última. Y poder llegar primero, pero éramos pues muy buenos compañeros y hacíamos eso. Cuando un día me vi montando ya, como a las 3 de la mañana, porque yo tenía que llegar al éxito antes que todos. Yo tenía esa cosa de que tenía que llegar allá a las 6 de la mañana y sí, me estoy enfermando, estoy haciendo algo mal, tampoco puedo seguir así, y ahí cambié. Pero casi siempre llegaba antes de tiempo, hacía mi clase de francés a la hora de almuerzo. Cuando tenía un éxito reunía a todo el mundo, gran parranda, que si me llegué a tomar un trago en la oficina, digo, no todos los días, ni mucho menos, pero claro que sí. Cuando compramos a Carulla, abrimos botellas. Abrimos botellas allá, y en Nueva York también, y le ganamos a Carrefour, y la compramos fue en nosotros, y ganamos. Es que las cosas también hay que celebrarlas. Ahora, que eso hay compañías que le ponen mucho misterio y que no se puede hacer y todas esas cosas. Entonces, en ese sentido, yo creo que la gente me ve a mí como un poquito tímido, pero cercano, y que estoy pues con ellos. Pero también sufro mucho con las cosas. O sea, cuando tuvimos fallas grandes, por ejemplo, yo hice el centro de instrucción más grande de Colombia, la bodega más grande de Colombia con más tecnología. La inauguramos el 24 de diciembre y el 26 de diciembre se quemó. Se quemó toda se quemó. ¿Cierto? Se quemó. Y yo me había ido para Miami para descansar, porque por fin habíamos acabado ese monstruo. Y cuando me dicen a mí, gente que vivía por acá, me dicen, estamos viendo las llamas desde acá. Desde acá. Y yo me fui y me metí al almacén del poblado. Cuando ya no podía más, me metí al almacén del poblado. Se me acercó una señora, después de estar en la bodega y cosas, yo veía a las mujeres con tizne pues de las llamas, bomberas, porque nosotros teníamos cuerpo de bomberos y bomberas y todo. Y en el almacén del poblado me dijo una señora, yo le dije, pero es que pusimos ahí a conversar, y yo le dije, pero es que no sé, es que ¿dónde voy a meter la mercancía para surtir los almacenes? Es que me quedé sin dónde. Y ella me dijo, yo no sé, pero usted arregla ese problema. Y aquí nos morimos, pero mercando. Y entonces como que me llegó el alma al cuerpo. Por eso que a uno lo quieran los clientes, que a uno lo quieran los empleados, creo que eso es demasiado importante. Y en este momento tengo esa preocupación, ojalá lo piensen bien, pues sí, la compañía le mantengan un poco de esa humanidad. La Fundación Éxito para mí era lo principal, pues la nutrición. Uno debe tener unas causas. Yo siempre tuve la causa de la nutrición infantil. Porque en Colombia, si yo fuera presidente de Colombia, yo el 90% de la plata la pondría en que todos los niños tengan una buena y correcta alimentación entre el embarazo de la madre y los 3 años de edad. Y ahí Colombia sería totalmente distinto, porque ese sí es el computador verdadero. El computador verdadero es este. Y si no se desarrolla en ese periodo de tiempo, es un talento perdido. Nunca ese niño va a ser una persona con las mismas posibilidades de otro que sí lo tuvo. Entonces tal vez lo que estamos diciendo aquí es, también hay que escoger, hay que seleccionar, hay que hacer unas pocas cosas que son las prioritarias, primero y bien, que meterse a hacer demasiadas cosas irregular, porque eso nadie lo aprecia como mucho. Pero siempre con esto. Imaginen ustedes esto mismo que estamos haciendo ya aquí y que estamos analizando cómo le vamos a ganar a Carrefour, comprar a Carulla, y estamos metidos en Quirama, allí encerrados en la ceja, y después vamos a comer juntos,
y después el que se quiera quedar despierto, se queda despierto, pero el otro día tiene que estar desayunando a las 6 de la mañana porque tenemos otro día, otra vez de cómo es que lo vamos a hacer. Un equipo unido y trabajando bien con un líder que los inspire, porque el líder tampoco sabe lo que se va a encontrar en el camino. Él no sabe la oferta que va a hacer el otro, el peligro que hay. Él tiene una intuición y una cosa, y si lo acompañan, le hacen ver sus errores y él también, casi siempre yo creo que puede llegar. Y trabajar en este mundo corporativo, trabajar en las empresas y estudiar lo mejor que hay o no. Sobre todo, pues, ya sin calculadora Hewlett Packard. Y sobre todo en la EIA. Doctor Gonzalo, yo creo que la pregunta va a ser ¿en qué oficina lo podemos conseguir en Lemón? Porque hay muchas preguntas, ya nos queda poco. Hagan una pregunta si quieren. Sí, por aquí vamos a comenzar. Matías, que fue el primero que levantó la mano. Bueno. Ay, y por allá había, ¿tú cómo te llamas? Sí. Luisa hace rato me hace Luisa caras y también. caras y caras. Sí, Luisa, tranquila. O si quieres, no hágale primero. Bueno, no, es muy simple. Ahorita es mucho gusto que soy estudiante de BBVA. Valoramos muchísimo esos espacios. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ahorita hablaban de líder, digamos que una fortaleza es reconocer la intuición y también lo hacías como un símil a esta parte del arte, ¿cierto? Entonces usted considera que un líder nace, una persona nace siendo líder. Yo creo que es una pregunta muy similar a si una persona nace siendo genio o no. O sea, yo creo que si hay personas que son superiores, precisamente porque desde niños fueron bien alimentaditos y todo, y tienen ese computador que llama el cerebro muy bien puesto, pero yo creo que los líderes más se hacen. Pues, digamos, a mí me pesa mucho. Yo vengo de una familia que considero de líderes. Pues considero que mi papá fue un muy buen líder en muchas cosas. Considero que mi abuelo fue un muy buen líder, ¿cierto? Considero que de ahí para atrás, hasta llegar pues al bisabuelo que era hermano de Carlos R. Restrepo, que fue presidente de Colombia, fue un muy buen líder. Y en mi casa se habla mucho de una carta que me dejó mi abuelo, y la tengo pegada detrás de mi escritorio, donde para que me la entregaran el día que él se muriera. Y ese día yo tenía 18 años, el día que él se murió. Y ahí yo te la mando con ella, te regalo. Y yo, por ejemplo, digo, uy, esa carta, pues mi hermana cuando la ve dice, uy, qué carta la suya, qué pereza, qué ladrillo que le dejaron a usted. Pero yo digo, eso para mí ha sido, por ejemplo, tenía una expresión que me gusta mucho, es, tus abuelos prefieren que te llamen sencillo a que te conozcan como explotador de los demás. A mí se me quedó esa frase grabada. Entonces, si yo fui un líder, que no creo pues, pero si en algo fui un líder, esa frase debe haber pesado mucho. Imagínate si esa frase pesó mucho. ¿Cuánto no pesó las veces que yo me senté con él allá a trabajar en los manzanos de la finca y en los injertos y todo, y él contándome cuentos con moralejas y con cosas y todo? Entonces yo creo que los líderes o las personas que empujan cosas es porque tienen ejemplo en otras personas que también los llevan más a eso, a que nazcan como con un botón ¿cierto?, de genialidad, que también eso existe, pues, me imagino yo, pero creo que las cosas, que hay más cosas grandes que se logran por persistencia, insistencia y berraquera, que porque también hay golpes de suerte, pues, y todo, y están los Elon Musk y la gente que nace, pues, como muy genial, pero no, yo creo que más bien la cosa es trabajadita y muy luchada. Sí. Bueno, yo tengo dos preguntas, ya relacionado, pues estaba hablando de tu abuelo, pero pues, no sé si sea la respuesta, pero para vos, ¿quién es ese líder? Esa persona que vos decís, viste, yo quiero ser como esta persona, una persona que vos admires y querás seguir. ¿Quién es ese exponente para vos? Uy,
En Colombia, por ejemplo, tratemos de pensar, por ejemplo, en Colombia, ¿quién puede ser un buen líder? Voy a tratar, digamos, de decir en el mundo de la política, por ejemplo. A mí me parece que no va a llegar pues a ninguna parte en lo que pretende, pero que Juan Carlos Echeverri es un buen líder. Me parece que es un hombre que se ha preparado, me parece que aprendió su alemán, aprendió su inglés, ha escrito cosas de filosofía, ha escrito cuentos para niños, ha sido ministro de Hacienda, presidente de Ecopetrol. Yo lo llevé allá, a mí me tocó llevarlo allá, ¿cierto? Me parece que es un hombre fino, es un tipo que no dice mentiras, que si una cosa es dura dice, esto va a ser duro, pero hay que hacerlo. Me gusta, no está por ahí haciendo jugaditas, marrangatangas, como decimos. Me parece que es un tipo transparente y me parece que es sensible, y la sensibilidad es demasiado importante. Me parece que es un muy buen líder. ¿Qué más dijera yo? Humberto de la Calle. Yo no estuve en la negociación de paz con él, como quien dice que era mi mejor amigo ahí. Muchos de mis mejores amigos y amigas eran la gente más joven, la gente menuda. El mismo Sergio Jaramillo, con lo extraño que es como personaje, o aún algunos de los ex guerrilleros con quienes uno logró hacer alguna conexión para poder negociar sin querer preguntar qué hicieron o qué no hicieron antes, porque uno no se puede meter en esos terrenos. Pero yo creo que Humberto de la Calle es una persona que yo admiro y te repito, no hice la gran amistad con él, pero que admiro, que respeto y que me parece un gran líder colombiano. También es sencillo. ¿Ya? Y también es sencillo. Y muy sencillo, pero mucho más sabio. Pues yo veo en él un estudioso, un sabio muy grande. Para darte dos pues nombres, ¿cierto? En el mundo empresarial, don Gustavo Toro. Don Gustavo Toro era un monstruo. Don Gustavo Toro, cuando lo secuestraron la segunda vez, le dijo a los secuestradores, no, yo ya sé cómo es esto. Entonces compremos aguardiente, tantas botellas, ¿cierto? Tenía hasta sentido del humor en semejante tamaño de problemas. Después le secuestraron un hijo, dos sobrinos, y él siempre encontraba, yo le decía a Gustavo, consígase un apartamentico más grande, el dueño de esto. Y me decía, no, porque como al que le toca trapearlo es a mí. Porque en la casa no mando yo. Entonces, dejarlo así, que así está bien, ¿cierto? Entonces tenía sentido del humor, yo digo, ese tipo, y era templado. O sea, si él veía que esa estantería estaba mal arreglada, entonces le preguntaba a la niña y le decía, ve, arregla eso mejor, pero don Gustavo, yo la veo bien. Entonces él se la tiraba al suelo y le decía, pues ya no está bien. Arregle la de verdad, ¿cierto? O sea, como don Gustavo Toro, yo diría, para mí, pues, de lo que yo haya conocido en Colombia, el mundo empresarial y todo, ese sí era un tipo con una humanidad. O sea, él era capaz de despedir a alguien y por la noche le estaba prestando plata de ir ya de su chequera para que resolviera los problemas en la casa, pero ya despedida a la persona, porque en el trabajo no hizo el trabajo como era, no estaba cuidando la estantería como era, su área, etcétera, pero ya sabía que tenía un problema humano y él le ayudaba, pero era exigente en lo profesional. Ese es un líder de seguir, ¿cierto? Y así como en la presidentes de Colombia y todo, pues yo creo que Álvaro Uribe fue un líder. Verdaderamente creo que fue. Que como todos los líderes comete errores. Yo, por ejemplo, no soy de acuerdo con la reelección.
creo que es un gravísimo error, y que abrió un boquete que ahora todo el mundo quiere reelección. Este seguramente también la va a buscar, y a Santos también le tocó reelecciones, ¿no? Creo que en Colombia no estamos para reelección, pienso yo, ¿cierto? Se nos queda para toda la vida y, bueno, tú conoces más lo que pasó por allá. Como digo yo, a mí me tocó, es que Chávez no era una mala persona. Las veces que yo estuve con Chávez, que fueron 4, fue muy simpático conmigo. Pero una vez que se atornillan ahí, y no podemos dejar que el país de nosotros caiga en una cosa de esas, pues pienso yo, ¿cierto? Entonces, Mauricio Cárdenas para mí es un economista, buen líder. Entonces, Muy bien, doctor Gonzalo, pues me encanta que cerremos como iniciamos. Maritza decía, pues este es uno de mis grandes héroes. Entonces, pues Matías hizo una pregunta que también nos lleva como que a conocer mejor el perfil de esos héroes que usted también destacó como líder. Ya son las 12:03. De verdad que así como en Francia lo invitan, por acá lo vamos a invitar a una clase completa. Y esperamos que nos acepte la invitación porque... Me excusan, me perdonan, pero a veces me disvarío un poquito, pero trato de dejarles un solo mensaje. Humanidad sí. Disciplina toda, pero humanidad, por favor, sí. Bueno, muchas gracias. Un aplauso.